Estos gestos los repetimos en numerosas ocasiones a lo largo del día. Precisamente por eso, por ser tan habituales, no somos conscientes de su trascendencia. Raramente nos paramos a pensar de dónde procede este suministro aparentemente inagotable. Unas veces proviene de embalses que almacenan el agua que discurre por arroyos y ríos. Otras, tenemos la suerte de contar con aguas de gran calidad como suelen ser las subterráneas. Estas forman parte de los depósitos que atesoran algunas formaciones geológicas, en los que el agua de lluvia se infiltra en los materiales permeables para salir más tarde por fuentes y manantiales. Un caso especial de acuífero son las rocas carbonatadas. Estas, al ser compactas, tienen escasa porosidad, pero son permeables, ya que suelen encontrarse bastante fracturadas y el agua circula por las fisuras y grietas formadas en las mismas. Después, las aguas de lluvia, ligeramente ácidas, van disolviendo las rocas y agrandando las fisuras, proceso al que se denomina karstificación. El agua contenida en las calizas se sitúa en esos huecos. Los mármoles calizos de algunos acuíferos se formaron a partir de los lodos calcáreos que se depositaron en la plataforma de un gran océano, el de Tetis, cuyos restos constituyen actualmente el mar Mediterráneo. Las dolomías, que a diferencia de las calizas no son solubles en agua, lo que impide el desarrollo de procesos kársticos sobre ellas, se originaron al ponerse los sedimentos calizos en contacto con agua muy enriquecida en magnesio. Las rocas carbonatadas están compuestas por carbonato cálcico o cálcico magnésico en las dolomías. Su transformación en las tradicionales caleras servía para obtener la cal con la que se blanqueaban las paredes. En la provincia de Málaga, situada en el sur de la península ibérica, encontramos acuíferos sobre materiales carbonatados en algunas de sus sierras, como las de Blanca y Mijas. Situadas al norte de la Costa del Sol malagueña y separadas entre sí por el puerto de los Pescadores, entre las dos ocupan una superficie de 170 kilómetros cuadrados. Estas sierras componen uno de los paisajes más bellos de la zona, con su abrupto relieve, el contraste del gris azulado de sus mármoles con el verde de los pinares y las tonalidades rojizas de las peridotitas. Estas dos sierras forman una unidad hidrogeológica, esto es, un conjunto de acuíferos muy relacionados entre sí, desde el punto de vista geológico e hidrogeológico. La cartografía geológica y el trabajo del doctor Bartolomé Andreu permiten conocer los límites y la forma de la unidad Blanca-Mijas y de los sistemas acuíferos que la integran. El funcionamiento de cada uno de estos sistemas se puede conocer controlando los caudales de los manantiales, las temperaturas de las aguas y los componentes químicos que contienen. También se estudian los niveles de las aguas en los sondeos y cómo responden estos cuando se bombea. En las sierras Blanca y Mijas, los núcleos impermeables dividen la unidad en 8 sistemas acuíferos diferentes, en los que hay 39 manantiales. Estas sierras están formadas principalmente por mármoles, bastante fracturados y en algunos lugares karstificados, lo que permite que el agua de lluvia penetre, circule y se almacene. Forman parte del complejo Alpujarride, afloramiento de materiales carbonatados que se extiende entre Málaga y Almería, desde las sierras Tejeda y Almijara hasta la Sierra de los Filabres. Proceden de sedimentos marinos fuertemente plegados durante la orogénesis alpina, en la que se da la aproximación de las placas continentales, lo que genera el acortamiento, elevación y plegamiento del fondo marino, y por tanto de los materiales sedimentarios depositados en él.
complejo Alpujarride se compone de dos conjuntos de rocas, uno inferior, impermeable, y otro superior, carbonatado y permeable. El conjunto impermeable tiene un espesor mínimo de 400 metros y procede de rocas sedimentarias arcillosas que sufren un proceso metamórfico, en el que la presión y el calor originan procesos de recristalización y formación de nuevos minerales de estructura más compacta. Las masas de peridotitas de Sierra Alpujata proporcionaron la temperatura necesaria para la formación, a partir de las arcillas, de migmatitas, gneisses, esquistos y pizarras, según el grado de metamorfismo. En el conjunto carbonatado original había dos partes, una inferior, formada por mármoles blancos dolomíticos con un espesor de 300 metros, y otra superior, formada por mármoles azules de composición caliza, también de 300 metros. Después, los plegamientos modifican esta serie, y tanto los blancos como los azules asoman en distintas partes de la unidad. En superficie, los mármoles blancos dolomíticos generalmente presentan formas redondeadas, con amplias grietas superficiales en ángulo recto, mientras los mármoles azules calizos presentan crestas agudas y afiladas, con surcos más profundos porque son más solubles. La estructura geológica permite distinguir tres sectores en la unidad Blanca-Mijas: el sector occidental de Sierra Blanca, el sector oriental de Sierra Blanca y el sector de Sierra Mijas. Las precipitaciones no se distribuyen de forma homogénea en los tres sectores descritos. En el sector occidental de Sierra Blanca, Istán, Marbella y Ojén, llueve más que en el sector oriental o sistema de Coín, y más que en el de Sierra Mijas. La media anual desde 1963 a 1994 es de 813 litros en la parte occidental de Sierra Blanca, de 607 en el sector oriental de Sierra Blanca y también de 607 en el sector de Sierra Mijas. En Ojén es donde llueve más, con una media de 920, y en Torremolinos donde menos, con 561. Influye en la cantidad de lluvia la distancia al Atlántico, de donde vienen la mayor parte de los frentes, en menor medida la altitud y la distancia al mar Mediterráneo, además del efecto barrera que sobre los frentes de lluvia ejercen las sierras Canucha al oeste, Alpujata al sur y Mijas al este. El sector de Sierra Mijas comprende los acuíferos de Alaurín el Grande, Mijas, Benalmádena y Torremolinos. En él abundan principalmente los mármoles dolomíticos diaclasados y presenta el comportamiento de un acuífero poco karstificado, por lo que se conocen tan solo 11 cavidades. La explotación de los sondeos de Sierra Mijas ha provocado la desecación de todos sus manantiales, que solo vuelven a surgir después de periodos de muchas precipitaciones, como el de 1989, cuando el manantial de los Siete Caños, en el casco urbano de Mijas, llegó a tener un caudal de 200 litros segundos después de llevar más de 20 años seco. En los acuíferos de Mijas, Benalmádena y Torremolinos, los sondeos indican que el nivel del agua ha llegado a estar hasta 100 metros por debajo de la cota de salida de los manantiales. El sector occidental de Sierra Blanca comprende los acuíferos de Istán, Marbella y Ojén. Está constituido por mármoles azules calizos. Por eso, el relieve es muy abrupto, con una pendiente media superior al 50%. Aunque es donde llueve más, solo se infiltra la cuarta parte de lo que cae. El resto prácticamente forma parte de la escorrentía.
Los mármoles que lo componen presentan un importante grado de karstificación y tienen escasas reservas de agua, que además permanecen aproximadamente un solo año en el interior de estos acuíferos y presentan una mineralización baja, como en los acuíferos kársticos. Los manantiales aumentan mucho de caudal con las lluvias, como el de Camoján, que pasa de estar seco en verano hasta los 1100 litros por segundo en periodos de muchas precipitaciones. En este sector las cavidades son abundantes. Se conocen 34. La mayoría son más bien pequeñas, excepto la cueva de Nahueles, cerca de Marbella, con casi 1000 metros de recorrido total. En las zonas más elevadas predominan las de desarrollo vertical o simas, con profundidades de hasta 80 metros. En el sector oriental o sistema de Coín, la infiltración es más elevada, porque está compuesto por mármoles blancos dolomíticos, muy diaglasados y fisurados, con zonas de rocas sacaroideas de textura semejante al azúcar que se deshacen y erosionan más fácilmente, por lo que dan lugar a formas llanas como los llanos de Pula o los llanos de Coín. La pendiente media es inferior al 20%, lo que produce una disminución de la escorrentía y un aumento de la infiltración, que es aproximadamente la mitad de lo que llueve. La respuesta a las lluvias se produce de forma más amortiguada, porque los mármoles están poco karstificados. Por eso, su reserva de agua es importante. La capacidad de almacenamiento de los mármoles dolomíticos es el doble que la de los azules del sector occidental. Las alturas a las que nacen los manantiales y los niveles del agua en los sondeos demuestran que el sector oriental de Sierra Blanca constituye un único sistema acuífero, el de Coín, comprendido entre la Sierra de Canucha y el Puerto de los Pescadores. Este sistema es el más grande de la unidad Blanca-Mijas. Ocupa una superficie de más de 60 kilómetros cuadrados, de los que la mayor parte son mármoles acuíferos y el resto materiales poco permeables, como las peridotitas de Sierra Alpujata. Las peridotitas son rocas plutónicas, es decir, grandes masas de rocas magmáticas que se han solidificado en el interior de la corteza, enfriadas y consolidadas a grandes profundidades. La peridotita es la roca más densa que existe en la corteza terrestre, y algunos compuestos de hierro le dan el típico color rojizo que las caracteriza. Estas rocas forman unos enclaves geológicos poco usuales, con una vegetación muy característica. El sistema está limitado al norte por la falla de Albornoque y discurre entre Istán y Alaurín de la Torre. Al oeste lo limita el núcleo impermeable de Sierra Canucha. Al sur, Alpujata y la divisoria hidrográfica que va desde esta hasta el parador de Juanar. Y finalmente al este, las peridotitas del Puerto de los Pescadores, que separan y sellan los mármoles que constituyen Sierra Blanca y Sierra Mijas. El nivel del agua en esta zona está más bajo que en los acuíferos carbonatados adyacentes. Por tanto, hay un flujo subterráneo a través de las fracturas, desde los sistemas de Coín y Alaurín el Grande hacia las peridotitas. Concretamente, el manantial de las Torres, que podríamos considerar el último punto de descarga del sistema de Coín, se alimenta a través de varias diaclasas que dejan pasar caudales máximos de 30 a 40 litros segundo. Aunque están muy próximos, la temperatura media del agua varía entre el de las Torres y el de Urique, de 18,9 grados centígrados
a 17,7 grados centígrados. La temperatura es más alta en el de Las Torres porque sus aguas pertenecen al sistema de Coín, que tiene un recorrido más largo. Mientras, en el de Urique, es más baja porque proceden del sistema de Alhaurín el Grande. Esto lo confirma también la mineralización del agua, siendo mayor en los manantiales de Coín y Las Torres, mientras las de Urique, que provienen del sistema de Alhaurín el Grande, están menos mineralizadas. El flujo subterráneo del agua se produce de oeste a este. Precisamente, en el este se encuentra el manantial de Coín, principal punto de descarga del sistema. Los niveles del agua van desde los 420 metros sobre el nivel del mar en la parte occidental del sistema hasta los 287 a los que nace el manantial de Coín. Dentro del sistema, la capacidad del terreno para dejar pasar el agua aumenta en el sentido del flujo, porque los mármoles van teniendo más tramos fisurados y algo karstificados. También es mayor en las cercanías de los manantiales, de tal forma que en los sondeos próximos al manantial de Coín, los caudales de explotación pueden llegar a ser superiores a los 100 litros por segundo. La temperatura del agua va aumentando en los recorridos más largos y profundos, porque permanece más tiempo dentro de los materiales acuíferos. En el sistema de Coín, la temperatura media del agua aumenta de oeste a este. Así, tenemos 16,9 grados centígrados en el manantial de Mancha, 17 en el de Pereilas y 18,4 en el de Coín. En los manantiales, las temperaturas se mantienen prácticamente iguales a lo largo del año, porque en el interior de los mármoles se amortiguan las variaciones. El agua de lluvia tarda aproximadamente 2 meses desde que cae sobre el llano de Matagallar hasta salir por el manantial de Coín. Sin embargo, la que cae sobre la zona del Juanar tarda unos 4 años. Se calcula que hay un espesor mínimo de 100 metros saturados de agua, que constituiría la reserva del sistema. En la composición química del agua influyen la naturaleza de los materiales que atraviesa y el tiempo de permanencia. Las aguas del sistema de Coín son bicarbonatadas calcicomagnésicas. Tienen los mayores contenidos de minerales de Sierra Blanca porque han estado más tiempo en el interior del acuífero. Mientras que las del sector occidental presentan menos mineralización al haber permanecido menos tiempo en contacto con los materiales acuíferos, ya que están más karstificados. La ausencia de contaminación hasta hoy se debe a que históricamente no ha habido focos contaminantes sobre el acuífero. Aunque hace unos años estuvo el vertedero de residuos sólidos de Monda sobre los mármoles acuíferos en Alpujata. En los últimos tiempos, la implantación de especies tropicales como los aguacates sobre la superficie del acuífero, aportando grandes cantidades de abonos químicos y fitosanitarios en suelos muy permeables, puede provocar la contaminación de las aguas y su consiguiente pérdida de calidad. Otro riesgo lo constituyen las urbanizaciones y la posible instalación de campos de golf sobre el acuífero. En el sistema de Coín nacen en Sierra Alpujata 4 cauces que lo atraviesan superficialmente. En estos hay conexión entre las aguas subterráneas y las superficiales. En Arroyo Seco y Alcazarín, porque los cauces son permeables y las aguas que discurren por ellos se infiltran en el acuífero. En los ríos Pereilas y Alaminos, los cauces no son permeables, pero los manantiales que hay en ellos son salidas naturales del acuífero. El Arroyo Seco discurre por los llanos de Pula. Es el de mayor longitud. Se llama así porque la mayor parte del año no lleva agua, tan solo cuando las lluvias son muy abundantes. El arroyo Alcazarín discurre por el valle de Alpujata, al sur del pueblo de Monda.
Antes de entrar en los mármoles, tiene un caudal pequeño que procede de las peridotitas y migmatitas de Sierra Alpujata. Se utiliza mayormente para regar los naranjos y las huertas tradicionales de esta zona. El agua discurre por su cauce solo en épocas de lluvia abundante. Entonces circula sobre los mármoles acuíferos, infiltrándose en parte, por lo que cuando lleva agua, el caudal disminuye río abajo. El río Pereilas es el de mayor caudal. Antes de entrar en los materiales del acuífero, su curso también presenta un pequeño caudal procedente de Sierra Alpujata. Este agua se usa para el riego de las huertas del partido de Albuqueria. Normalmente, entre este punto y el manantial del Molino de Mármol, el cauce está seco. El manantial del Molino de Mármol, verdadero nacimiento del Pereilas, brota en la parte baja de Albuqueria, con un caudal medio de 130 litros por segundo, aunque llegó a secarse por las condiciones extremas del verano de 1994. En esta época, el nivel del agua se encontraba 12 metros por debajo de la salida del manantial. A la salida de los mármoles del acuífero, el Pereilas tiene un caudal medio de 200 litros por segundo. En este punto no se conoce que haya estado nunca seco. Además del molino que da nombre al manantial, sus aguas movían varios más que hay en su curso y todavía riegan las huertas de sus márgenes. El río Pereilas es un importante elemento de descarga del acuífero. Además, en épocas de fuertes lluvias se dan grandes crecidas debido al agua de escorrentía de Sierra Alpujata o Sierra Negra. El arroyo Mancha, que vierte sus aguas al Pereilas, nace cerca de la carretera de Coín a Monda, en el manantial del mismo nombre. Tiene un caudal pequeño y en verano se seca. Ahora hay varios sondeos en la zona. El río Laminos, en la zona de La Fuente y Barranco Blanco, es otro cauce que surca el sistema por la parte sur. Viene de una vertiente que está ocupada más de la mitad por peridotitas y migmatitas y el resto por mármoles acuíferos. A la salida del sistema, donde se miden conjuntamente las aguas de las peridotitas y de los mármoles, el caudal medio es de 125 litros segundo. En este río también se dan grandes crecidas provocadas por la escorrentía de Sierra Alpujata. En su cauce excavado en piedra se han formado varias pozas dentro de un entorno natural de gran belleza. Otros manantiales, aunque de menor importancia, son el de Jaulas, en el casco urbano de Monda, y el de Mancha, cerca de la carretera de Coín a Monda. El nacimiento o manantial de Coín es el principal punto de descarga del sistema. Tenía un caudal medio histórico de 350 litros segundo. Salvo en años de lluvia excepcionales, suele estar seco debido a los bombeos que hay para abastecer a la población y por la creación de nuevas zonas de riego, llegando a estar varios metros por debajo del nivel de salida del manantial. De él se abastece el pueblo de Coín, y desde tiempos inmemoriales, las aguas de su curso, dividido en las tradicionales acequias, riegan la multitud de huertas que desde los llanos a la Juntilla conforman el paisaje de Coín, también llamado Valle del Azahar. Hay máximos como los de finales de 1989. Entonces, el nacimiento tenía un caudal de 1.528 litros por segundo, río Pereilas de 3.900 y río Laminos de 3.000 litros por segundo.
El acuífero de Coín es un acuífero independiente que abastece a las poblaciones de Coín y Monda y a gran parte de sus regadíos. El agua que sale por los manantiales, ríos y pozos que pinchan el acuífero ha llovido con anterioridad sobre las sierras y llanos que lo componen. Además, el acuífero de Coín es especial por su tamaño, que es uno de los factores que influyen en la capacidad para acumular agua, y también por su poder de regulación. Esto hace que si no lo tuviéramos sobreexplotado, sería capaz de amortiguar, como lo ha hecho en el pasado, los largos periodos de sequía que caracterizan a nuestro clima mediterráneo, con lluvias tan irregulares. Además, esta sobreexplotación puede dañar su capacidad de almacenamiento de forma permanente. Cuando se construye sobre un acuífero, se interrumpe el ciclo y el agua, en lugar de pasar a formar parte de estas reservas, se pierde por escorrentía. También debiéramos tener especial cuidado con la contaminación de las aguas de los acuíferos, por los abonos y plaguicidas usados en campos de golf o agricultura intensiva, pues una vez contaminadas no hay vuelta atrás y habremos perdido un gran tesoro, un gran tesoro, un gran tesoro.